no hay ningún problema de ego. O sea, no hay egos. Se gestiona porque no hay egos. Porque realmente hay siempre es muy dialogado. Es verdad que podemos tener roles diferentes, pero siempre todo es muy, muy, muy dialogado. Y aunque, ¿no? Como decías tú hace un momento, aunque pueda haber, digamos, puntos de partida diferentes en cuanto a intuiciones para resolver algo, cuando sale una solución, los dos lo vemos claro a la vez. O sea, no hay ningún momento de conflicto, ¿no? Sí, o sea, al final yo creo que muchas veces la pregunta es tan ambiciosa que con encontrar una solución ya nos quedamos contentos, no hace falta Sí. que, o sea, entonces, en general, cuando vemos que una solución es capaz de resolver más de una cosa, ¿no? Pues sabemos que esa se tiene que mantener y a lo mejor hay que poner en crisis las que no resuelven tantas cosas, ¿no? Y sí que al final, sobre todo porque buscamos mucho la coherencia. O sea, para nosotros de las cosas más importantes en los proyectos es esa coherencia del proyecto. Entonces, una vez la solución tiene esa coherencia que pide el proyecto, pues la seguimos y entonces entendemos que ese es el camino que toca. No tiene nada que ver con uno o con otro, sino con lo que está pidiendo el proyecto. Es más descartado, ¿no? Es más porque hay un momento que manda el proyecto, ¿no? Siempre hay un momento en que llega y manda, ¿no? Y en ese momento, como mucho, es descartar qué cosa le estamos pidiendo de más que hace que aquello, ¿no? No avance, ¿no? Y ahí siempre llegamos a... Siempre los dos yo creo que nos ponemos ya de acuerdo en esto es lo que está bloqueando. Uf, esto, Es compleja. bueno, no, o sea, no, está fácil. Yo sería matemático seguro. O sea, de hecho, yo hubo un momento que estaba estudié matemáticas y arquitectura a la vez y yo siempre he sabido que cuando decidí hacer arquitectura y no seguir con matemáticas, claramente, o sea, dejé un gran matemático, ¿no? O sea, siempre he tenido la sensación de que yo era mejor matemático que arquitecto. Y en ese sentido sí que toda mi manera de razonar y de estructurar ciertas cuestiones en la arquitectura tiene mucho que ver con esta intuición matemática que sí que en mi caso es como muy importante. Y yo ser arquitecta desde que tengo como 10 años. O sea que siempre he querido ser arquitecta, ¿no? Hubo una época en que mis padres buscaban casa y entonces yo les acompañaban y entonces entraba, era una enana, no tenía 8 años o tenía... Y entonces entraba a las casas, a las viviendas y siempre proponía cambios, ¿no? Mis padres solo decían, pero... Y ya desde muy, muy pequeña, no lo que quería ser eso. Pero si no fuese arquitecta, yo creo que estaría vinculado con el arte, o sea, la fotografía. Y otra cosa que me apasiona es el baile. Me hubiera gustado ser bailarina también. La arquitectura ocupa las 24 horas. Eso no quiere decir que a través de la arquitectura, pues cada vez que viajamos, para nosotros es una oportunidad para crecer, ¿no? La docencia es muy importante para nosotros, o sea, pero sí que yo creo que hay un momento de asumir que es una forma de vida, ¿no? Entonces, ocupa mentalmente, nos ocupa de manera completa y no hay un momento de desconexión. Y mientras no lo busques, no es un problema, ¿no? O sea, mientras no quieras desconectar, no es un problema que sea así. Entonces, nosotros lo tenemos asumido y no es un problema que ocupe las 24 horas. No, de hecho, esta fórmula de casa estudio la elegimos porque la verdad que nos gustaba, ¿no? No encontrar límites, barreras y también poder ocuparnos de nuestras hijas, quizá por ellas. Sí, ¿no? Ahí sí que tal vez había algún reparo. Pero esta fórmula de casa-despacho es muy importante para nosotros para aprovechar todo el entre y entre y para dar el máximo, porque es lo que disfrutamos. Es decir, que no me plantearía, ya no sé hacer otra cosa que me divierta más. Vas al cine y sales pensándola o mirando la película, y eso me encanta el cine. Mi tesis tiene que ver con el cine, pero la miro como arquitecta, ¿no? Por muy cinéfila que sea, ¿no? Yo te diré que hubo un momento que fue muy importante para nosotros, que fue el día que entregamos el concurso de Cornellá, que sabíamos que si conseguíamos ganarlo sería algo importante y cuando lo ganamos fue mucho más feliz incluso que luego tener el RIBA.
Es decir, era un momento de ver que eso se iba a hacer y sí que ha sido un proyecto que ya desde su misma cuando lo gestamos, ¿no? Éramos muy conscientes de que era muy radical y que aquello podía funcionar bien. No hubiéramos dicho que llegarías a un premio arriba, eso desde luego no. Pero sabíamos que iba a haber un antes y un después, que eso iba a tener un gran impacto, sí que lo sabíamos. Sí. Tampoco creíamos que pudiéramos llegar a construirlo como lo hicimos con madera. O sea, había como muchas ambiciones en aquel proyecto que por suerte se consiguieron llegar a mucho más lejos de lo que hubiéramos creído, ¿no? Pero sí que es curioso, que esto lo hemos hablado a veces, que casi que el momento más feliz es el momento de ganar ese concurso, ¿no? Porque es un concurso que tú ya sabes que es muy potente, pero que fácilmente puedes no ganar y se queda en el cajón y pasa mejor vida, ¿no? Y el momento de ganar ese concurso yo creo que sí que es de las noticias más bonitas, ¿no? Mucho más que luego todo lo que ha venido después, que es verdad que te pone muy feliz, pero creo que el momento más feliz fue el momento de ganarlo y saber que teníamos posibilidades de hacerlo. No, bueno, no, nosotros los concursos es una cuestión, siempre se plantean los momentos de fin de semana, o sea, el planteamiento del concurso siempre es una cuestión muy entre los dos, que es el momento que podemos, no hay llamadas, ni planteamos, ¿no? Luego a partir de ahí hay una serie de líneas, intuiciones que luego pues empieza la semana y ya se lo dejas a alguien que lo desarrolle, que lo levante en 3D, vamos a ver qué pasa, pero es algo muy... Siempre es una cuestión muy de los dos. Nunca hemos sido más de 7-8 personas, o sea, todos nuestros proyectos antes y después de Cornellá. Sí, somos un despacho que nunca ha llegado con un tamaño limitado, no pequeño, no súper pequeño, pero sí que pequeño para el tamaño de proyectos que hacemos. Pero sí que para nosotros es una estrategia de no estar obligados a tener la necesidad de hacer trabajos que no creemos que sean los que queremos o no. Entonces, al final todo lo hacemos a través de concursos porque es la arquitectura que nos interesa o que nos deja hacer lo que, bueno, que nos permite, ¿no?, acceder a lo que nos interesa. Y si fuéramos más grandes, pues tendríamos que asegurar unos ingresos, unas, ¿no? Yo diría que nosotros, claro, que empezamos en plena crisis nuestra, ¿no? El primer concurso que ganamos fue el 2005 y se acaba de construir en 2008. Y en ese momento todo nuestro interés, que siempre se ha centrado en la vivienda, siempre empieza desde un interés por las formas de habitar, ¿no? Que no tiene tanto que ver con la tipología, pero sí que hay una serie de constantes, ¿no?, de habitaciones comunicantes, recorridos infinitos que hacen que la casa, toda una serie de mecanismos que especialmente las viviendas pequeñas hacen que la casa parezca mayor de lo que es, ¿no?, que nos parecen fundamentales, que luego pueden tener como diferentes tipologías, ¿no? Porque no sé, la malla de Cornellá o las viviendas de habitaciones diamantes jerarquizadas permiten bucles de circulaciones igual que las tipologías de núcleo exento, ¿no? Entonces sí que hay una serie de constantes en nuestros proyectos que nos interesa mucho desarrollar y sobre todo cómo desde ahí empieza la casa a expandirse en los últimos proyectos hacia el exterior y a conquistar los espacios comunitarios que para nosotros son muy importantes y son el futuro además, ¿no? El futuro en el sentido de que tenemos que aprender a compartir porque realmente es la única manera sostenible de tener hábitats, ¿no? Porque tenemos como que pensar en reducir los espacios privativos y la única manera de no perder como confort, de no perder como una calidad de vida es compartir espacios, ¿no? Entonces ahí desde lo privativo, desde unos primeros proyectos que estaban más centrados en la tipología porque en ese momento no había, ¿no?, casi no nos permitían, excepto las viviendas dotacionales, ¿no?, con algunos espacios pero muy limitados, hasta ahora que podemos empezar a proponer que ahora ya hay normativas de alojamientos que permiten repercutir esos espacios en los espacios privativos, lo cual es, ¿no?, como un gran cambio. Eso es lo que ha permitido que los promotores estén dispuestos a hacerlos, ¿no? Entonces siempre ha habido una investigación tipológica muy importante y luego hay un punto importante en nuestros proyectos, ¿no?, que es en medio de la crisis, que es el punto de información, ¿no? Sí, bueno, o sea, el punto de información fue un proyecto que no es muy conocido, pero para nosotros es de los más importantes, ¿no?, que nos dio la confianza de hacer las cosas no necesariamente como se habían hecho siempre, ¿no? O sea, tener la tranquilidad de que haciendo las cosas de esa otra manera también podían salir bien las cosas, ¿no? Y esto, la verdad, es una confianza que una vez la tienes, aprendes a trabajar con los industriales, a buscar cuáles son los materiales de proximidad y al final
cada proyecto que hacemos un poco apuesta por esto, es decir, apuesta por cómo construir con la madera de una manera optimizando los metros cúbicos para que el precio no se dispare, cómo hacer factible un edificio de 5 plantas de tierra o los prefabricados para minimizar la cantidad de hormigón. Y siempre hay un trabajo de colaboración con la industria que creemos que es como muy interesante. No creemos que haya un material mejor que otro, ¿no? La piedra es un material que nos parece maravilloso y que nos interesa un montón, pero depende de la situación, ¿no? O sea, en las islas el marés nos ha permitido trabajar muy bien con la piedra, en cambio en otros lugares tenemos que prefabricar por una cuestión de tiempos de fabricación. O sea, como materiales del futuro, o sea, yo creo que sí que hay como un trasvase bueno, hay como un cambio de estrategias, de crujías y de luces que hacen que nos permitan trabajar con otros materiales, ¿no? O sea, yo creo que las crujías pequeñas es un gran cambio que muy ligado a las tipologías, pero que nos permite desarrollar técnicas menos resistentes de una manera más óptima, pero sí que hay como una especie de analogía entre que el acero se está cambiando hacia la madera y el hormigón se está cambiando hacia la tierra, ¿no? Pero tampoco no sé si sería una simplificación muy tonta, pero sí que nosotros trabajamos un poco en intentar hacer una cierta transición en cuestiones, muchas cosas que hacíamos metálicas las hacemos luego en madera y muchas cosas que las hacíamos a lo mejor hace años en hormigón, ahora las hacemos en tierra y trabajamos con la industria para optimizarlas cada vez más. También por esa mirada prestacional. Eso nos interesa el material como atmósfera, evidentemente, perceptiva. Trabajamos mucho desde la percepción, no desde la estética, desde la percepción. Y después también prestacional, ¿no? O sea, que los materiales tengan higroscopía, inercia térmica, todo esto desde los últimos 7-8 años es como un input súper importante. Sí, hay una serie de simulaciones de dinámicas de fluidos donde entendemos qué prestaciones necesitan un espacio, ¿no? Entonces a veces pues esta prestación la hacemos con este material, esta con otra y siempre buscando la simplificación de capas, ¿no? Intentar no revestir, intentar usar los materiales de manera directos y bueno, sí que hay como una serie de estrategias que son las que vamos siguiendo y que nos ayudan un poco a que el resultado sea más directo y en ese sentido como con mayor resistencia, pero también sea como más económico y sostenible, ¿no? Totalmente. O sea, nosotros creemos que la administración tiene que apostar por la ejemplaridad. La ejemplaridad tiene que ver con apostar no solamente en resolver la emergencia habitacional, sino que eso también es una inversión de dinero público que nos tiene que ayudar a entender cómo hacer un edificio sin sistemas, cómo construir con materiales con menor huella de carbono, cómo resolver, cómo dinamizar o apostar por la industria local, ¿no? Fomentar. Entonces, todas estas externalidades, ¿no?, que tienen los proyectos, pues esa responsabilidad de la administración para nosotros es muy importante. Entonces, esos clientes, esas administraciones que entienden esa ejemplaridad, al final son los que nosotros intentamos ir a sus concursos, ¿no? No son todos, son algunos. Son algunas administraciones en Cataluña y en Baleares que han hecho unos más. A ver, y eso tiene que ver también con la crisis, ¿no? Después de 10 años de atravesar el desierto, 10 años sin concursos. Esas administraciones cuando vuelven saben que, bueno, algunos se plantean que no pueden volver de la misma manera, que no pueden retomar las que hace 10 años. Y eso que fue tan bestia para todos los arquitectos, ¿no? Para general para todo el mundo, pues en arquitectura permite crear un nuevo marco. Y es un nuevo marco de oportunidad. Al menos en Cataluña hay una coherencia entre las bases que genera la administración, luego jurados, ¿no? Que también, no sé, un poco todo se alinea, ¿no? Pero porque al otro lado hay un promotor que apuesta, que arriesga y que asume también retos. O sea, retos y riesgos, ¿no? Hay un tema importante que es que esto, o sea, tú no puedes navegar a vela sin viento, ¿no? Eso quiere decir que no podemos ir al mínimo presupuesto. O sea, no es cuestión de... O sea, se asume que hay que tener entre un 5 y un 10% más que te permita el mínimo viento para tú multiplicar eso de una manera exponencial, ¿no? Pero necesitas un mínimo de no ir a lo justo, ¿no? O sea, si tú quisieras coger cualquier proyecto nuestro,
podrías abaratar ese 5-10% quitando una serie de elementos, ¿no? Dirías, mira, esto podría no estar, esto podría ser de esta manera y con esto, pero perderías como toda esta... Y ahí han sido muy importantes las asesorías medioambientales, porque, claro, ellos han tenido los mecanismos y los instrumentos para simular, para cuantificar, para ayudarnos a nosotros tomar decisiones en sentido de dónde optimizamos y también ellos han hecho un papel de pedagogía, de ir a los promotores también directamente y transmitir, o sea, ha sido muy transversal, o sea, han asesorado a arquitectos, también a las administraciones. Eso al final ha hecho, ¿no? que se pueda medir, que se pueda cuantificar, y eso es súper importante, porque es lo que nos permite entrar, entre comillas, ¿no? Hay un esfuerzo, hay muchos esfuerzos, ¿no? Pero en poder acercarnos más a encajar en el presupuesto, ¿no? Los proyectos, y a que el otro lado, a que la administración también confíe, o sea, porque hay esta parte científica, entre comillas, objetiva, si quieres, que son simulaciones y que después hay un retorno muy importante, que es esto, hay que medirlo y hay que contrastarlo y hay que ver, y se está viendo que aquello está funcionando, ¿no? En los vídeos que se está haciendo. Y eso es muy importante, esa especie de retroalimentación. Sí, no, eso es clave y, o sea, la administración en algunos casos, cuando tenemos suerte, conseguimos que pueda hablar con una serie de vecinos, monitorizarles durante 1 o 2 semanas, ver los comportamientos, entender que cuando abre la ventana, ¿no? No sé qué es, o sea, hay una cuestión de que el edificio necesita un usuario activo para poder tener ese rendimiento. Y sí que se han hecho estudios, ¿no? Donde se acaba viendo que ese usuario, la pedagogía en el usuario es muy importante, ¿no? Por eso siempre hacemos el libro del edificio, unas instrucciones de uso muy gráficas, hacemos reuniones con ellos cuando acaba el edificio. Comportamiento pasivo, que se navega necesita un mínimo de conocimiento, ¿no? Que si lo haces, que además a veces la intuición te engaña, ¿no? Porque hemos perdido, porque seguramente nuestros abuelos o generaciones pasadas lo tenían y lo hemos perdido porque le hemos dado a un botón, ¿no? Y entonces eso hay que... No basta con un día, hay que ir, hay que volver, tienen como que equivocarse, bueno, todos un poco, ¿no? Y nosotros lo hacemos por nuestra cuenta siempre, pero ya desde los primeros proyectos siempre hay este retorno, esta vuelta a los edificios para ver socialmente cómo funcionan, para ver todos estos temas energéticos, pero también mucho socialmente, ¿no? Y para también nosotros no solo saber si ha funcionado o no, porque ya aprender de errores y aciertos, eso está claro, sino todas aquellas cosas que te habían obsesionado, antes comentaba, ¿no? Es una obsesión. Todas aquellas decisiones, saber modular, ¿no? ¿Cuánto estiraste la cuerda allí? ¿Cuánto ha valido la pena para nosotros aprender de esos límites? Porque siempre vamos al límite, ¿no? O sea, al final no mides para saber si funciona o no. O sea, claramente todo lo que se propone funciona, y porque muchos forman parte del conocimiento, pero sí que te permite cuantificar cuánto funciona, cuánto no, cuánto tiene que ver con una falta de acompañamiento al usuario, ¿no? O sea, en realidad te permite entender qué es lo que está fallando. O sea, no es tanto, no es validar o no un modelo, o sea, claramente el modelo pasivo es un modelo que funciona, pero ¿qué hay que hacer para que funcione al 100%? Y eso sí que yo creo que tenemos todavía mucho que aprender, y es este acompañamiento que hacemos junto con la administración en esta postventa, en entender qué hace el usuario, qué no hace, cuáles son las necesidades, que es muy importante, porque luego en el siguiente proyecto pues a veces aplicas cuestiones que has visto, ¿no? Y también puedes llevar más lejos las cosas, ¿no? Los primeros proyectos demostramos que podían ser 6 sistemas, pero no apostaron. O sea, la administración siempre tiene que ir del lado de la seguridad, entre comillas. No es que tenga que ir, pero lo primero que hacen es, bueno, sí, pero vamos con red, ¿no? O sea, al final haces el edificio pasivo con sistema de calefacción. Entonces esto y vale más. Que hemos tenido que asumir eso. Pero ahora empezamos a partir de que ven que puede funcionar y que las demandas, la gente no la enciende la calefacción porque no tal, ahora dicen, no, pues ahora los hacemos sin calefacción, ¿no? Entonces esa parte del presupuesto la recuperas y te permite ir más lejos. Eso es un proceso, ¿no? De confianza, de ensayo y error. O sea, tampoco, o sea, sobre todo hay una cuestión que tiene que ver con no ir con muchas prisas, y sino acompañar a la administración en un camino que es, bueno, vamos a intentar hacerlo mejor de lo que lo estábamos haciendo hasta ahora, y ellos juegan. Y entonces al final, cuando vas con datos y vas poco a poco,
pues cuando llevas 2, 3 proyectos ya resulta que avanzas mucho más rápido, ¿no? Porque, o sea, sobre todo no lo vas a resolver en el primer edificio, seguro. Pues por ti. Es ir ganando la confianza, todos, ¿no? O sea, es muy colectivo. Todos. Y además, varios edificios a la vez, ¿no? Porque... Sí, lo mismo con los materiales, ¿eh? O sea, cuando hicimos Cornellá con madera, estaban muy asustados con la acústica, luego han visto que no ha habido problemas de acústica, entonces se atreven a ir más allá y necesitan estos paso a paso, ¿no? No necesariamente, o sea, seguramente podríamos hacerlo mucho mejor, pero si lo intentáramos hacer todo bien de golpe, no nos dejarían hacerlo, ¿no? O no sabríamos incluso nosotros, ¿eh? Nosotros también es muy importante ver que funciona, porque claro, hay una simulación que te dice qué tal, pero claro, tú también tampoco tienes esa certeza, ¿no? Pero sí que esto que explicaba antes del proyecto del punto de formación nos dio esa confianza de ir por camino, o sea, hasta entonces era, bueno, ¿qué se ha hecho? ¿Esto cómo se hace? ¿No? Y ahora... Lo explicábamos, íbamos detrás de la pelota, en ese sentido, ¿no? Sí. Estábamos aprendiendo. Pero en ese proyecto... Aprendimos, ¿no? De que la pelota fue hacia donde nosotros quisimos y entendemos ahora mismo, a un edificio le pedimos una serie de cuestiones y entonces que van más allá de un programa funcional, ¿no? Tiene que haber un comportamiento termodinámico, un comportamiento social, o sea, nos interesan una serie de cuestiones y un poco es bueno, lo que ahora le pedimos a los... No, yo creo que primero que el tema de compartir es algo que tenemos que aprender. Nosotros creemos que hay que descomponerlo y compartir a diferentes escalas. Es decir, un edificio tiene muchas escalas y compartirlo todo a todas las escalas creemos que no es seguramente la mejor solución, porque a la mínima que uno falle te lo revienta todo, ¿no? Y sí que hay como cuestiones, ¿no? Como cuestiones como muy bonitas, que era la territorialidad, ¿no? Que esto en el proyecto de Son Servera es de las primeras veces que exploramos, ¿no? De intentar marcar una distancia entre el límite de lo público y lo privado, ¿no? Donde... Sin tener que cerrar, sin tener que, ¿no? Sin insinuar, dejar claro esos límites. Unos cambios de pavimento donde uno intuye que eso, aunque tú puedas acceder desde lo público, pertenece más al privado, y entonces el privado empieza a apropiarse de ese lugar al cabo del tiempo y va colonizando las zonas comunes, y entonces cada vez sale más, ¿no? Y entonces genera hasta una comunidad. Todo este de cuestiones nos parecen como muy importantes, y una vez tienes una comunidad, eres capaz de compartir más, ¿no? O sea, pero primero hay que encontrar esas reglas para construir esta comunidad, ¿no? En Cornellá todo el mundo entra, o sea, son 4 núcleos y pues, lo fácil hubiera sido que cada núcleo entrara directamente desde la calle. En lugar de eso se hace un porche, todo el mundo entra por la misma puerta y a través de un patio, ¿no? Un patio que tiene un comportamiento termodinámico, pero también es una cuestión social. Esto crea una identidad, te cruzas con todos y entre todos los vas reconociendo y vas construyendo esa idea de comunidad, ¿no? Que además luego resulta que no es una corrala, sino que hay terrazas y la gente ve desde ahí y hay como una identificación que te ayuda a construir esa comunidad. Una vez tienes la comunidad es más fácil hablar de cómo compartimos un espacio, no lo hacemos, ¿no? Con lo cual no nos decepciona, ¿no? Si creemos que es algo que no sabemos hacerlo, pero que hay que aprender. Y tiene también mucho de proceso, ¿eh? Porque a medida, claro, volvemos muchas veces, vamos y volvemos muchas veces, ¿no? Entonces al principio ves gente que reacciona de una manera, a lo mejor casi a veces negando algo, ¿no? Hacemos estos umbrales y lo cierran todo, porque tenemos esta tendencia por cultura, pero es bonito ver, o sea, cómo vuelves así, vuelves y aquello ya ha empezado a cambiar, ¿no? Entonces habrá gente que seguirá negándolo, pero luego hay mucha gente que te dice, pues yo al principio lo cerré todo, pero me he ido dando cuenta yo mismo de que que nadie se me para delante a mirarme, ¿no? Y han quitado las cosas. También es un proceso. Y hay cosas que salen maravillosamente, y es que las fotos, es que lo vais a ver, porque es que bueno, a mí al menos no me emociona realmente, ¿no? Y también te diré que pueden haber entradas de estas que hay unos como que tienen indiferencia, o sea, que no se notan apropiadas, y tampoco pasa nada. Y hay otro que te pondrá, pues no sé, lo entenderá como un trastero, y tampoco pasa nada. Pero sí que hay un efecto contagio. Hay un efecto contagio en el sentido positivo, y cuidado, creo que al revés también podría pasar, ¿no? Que si empieza a usarse mal algo, también puede generar un efecto contrario, rebote.
Pero va cambiando y va evolucionando y bueno, yo al menos muy contenta cada vez que vuelvo. O sea, no tengo una decepción. Pero tampoco es que tengamos ninguna receta clara, o sea, sí que tenemos una serie de intuiciones, pero sí que creemos que la arquitectura lo puede resolver o puede facilitar que ciertas cuestiones ocurran, con lo cual en cada proyecto intentamos trabajar con ciertos conceptos y que nos ayuden a... O sea, sí que hay como... Creemos que la puerta ya no tiene que ser esa línea, ¿no? O sea, un poco que la misma estrategia termodinámica, que es que nosotros no creemos en el passive house, en que toda la cuestión climática se resuelva en una línea, sino que se tiene que hacer más desde estos umbrales, de estos lugares intermedios, ¿no? Que pueden ser galerías, jardines de invierno, ¿no? Transformar esto en un espacio, ¿no? Que vaya teniendo un gradiente de temperaturas. Lo mismo pasa con lo social, ¿no? O sea, intentar que la puerta de entrada ya no sea una puerta blindada con una mirilla, sino que sea un espacio, ¿no? Un espacio que te haga de cancela, una doble puerta, ¿no? Que te permita comunicarte de otra manera con los vecinos. Con lo cual, bueno, hay intuiciones que estamos probando en los últimos proyectos, pero que claramente creemos que queda mucho por hacer, ¿eh? Reaccionan un poco a problemas que nosotros vemos, bueno, creo que lo vemos todos, ¿no? De soledad, especialmente la gente mayor. Hacemos muchas viviendas dotacionales para gente mayor y eso es un tema como que nos preocupa mucho y que piensas sobre ello. E intentas, como desde la arquitectura, eso puedes poner algo para que cambie, ¿no? Y todas ¿no? Esta especie de preocupaciones sociales las tenemos y las intentamos abordar desde la arquitectura. No, para nosotros nos gustaría poder ayudar a conseguir que la vivienda se adapte al tiempo en el que vive, ¿no? O sea, creemos que la vivienda históricamente siempre ha vivido como un delay muy grande respecto a toda una serie de momentos históricos, ¿no? O sea, muchas veces se ha vivido como en principios de siglo, ¿no? O sea, entonces si somos capaces de adaptar la manera de vivir a lo que necesita la sociedad, pues entonces eso sería como el mayor objetivo que tendríamos, ¿no? Cambiar, ¿no? Conseguir cambiar la vivienda para que la gente viva. Contribuir a ese cambio, que al final es una cosa colectiva, ¿no? Pero que se hace desde abajo con muchos proyectos intentando dar pequeños pasos para cambiar, para mejorar. Bueno, ya nos han dicho que no. O sea, tienen muy claro que no, pero tampoco no sería ningún disgusto. O sea, al final sí que creemos que uno tiene que hacer aquello con lo que disfruta, ¿no? Porque en nuestro caso ellos nos ven que disfrutamos con nuestro trabajo, entonces si son capaces de encontrar algo con lo que disfrutar, la pasión, ¿no? Se te mueva, pues con lo que sea. Con lo que sea estará perfecto, ¿no? Y si es la arquitectura, pues también. Es duro, pues así que lo sabemos. El camino. Sí. No, nosotros siempre nos ha... O sea, personajes como Sejima siempre nos ha generado mucha curiosidad porque desde su background japonés, ¿no? Siempre han planteado cuestiones, límites del habitar, de la intimidad muy diferentes a los que estamos acostumbrados nosotros, con lo cual esto siempre nos ha generado muchas preguntas, ¿no? Sí. Esa cultura, ¿no? Que es como apasionante, ¿no? Siempre nos hacemos muchas preguntas cuando vemos las plantas. Y por aquí, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿Cómo...? Sí, también llamaría a Borromini y le preguntaría cómo trabajaba toda la percepción, ¿no? Toda esa magia que hacía en sus edificios, no sé, pero... No tenemos tantos bonitos, ¿no? No sé, tenemos poco muchos, ¿no? Demasiados, ¿no? O sea, no... No sé, en verdad. O sea, sí que... O sea, construir con otros materiales tampoco es una cuestión que... Nosotros hemos cogido muchas cuestiones que se habían trabajado bastante a la escala de unifamiliar y las hemos pasado a colectiva, ¿no? O sea, ya había ejemplos de viviendas en forma de matriz como un caso unifamiliar, pero seguramente muy grande, ¿no? Y el pasarlo a una vivienda social y colectiva seguramente es lo que lo hace más... O sea, nosotros y construir pues, en madera, tierra, no sé qué, una unifamiliar ya se había hecho, ¿no? Y sobre todo, yo creo que lo más diferencial es el cómo
no tener miedo y entender cuáles son los caminos para escalarlo no a 5 viviendas, sino a 40, 80 viviendas, 140, ¿no? Es decir, intentar que sea una manera de cambiar el modelo, no de hacer una cosa muy especial que lo vamos a enmarcar, ¿no? Sino decir cómo podemos hacer esto en masa, ¿no? Y yo creo que es lo que es más... Tipológicamente habíamos visto pues eso, ondas de Ishizawa, Sejima, pero también de la casa tradicional japonesa, que tenían esta desjerarquización, que tenía esta idea de matiz alucinante, ¿no? Que vas pasando con esa idea de porosidad, que es esta respuesta a una adaptación al clima, ¿no? Porque se abre toda en el perímetro, pero también por dentro. Esto es maravilloso, ¿no? Porque la casa no se agota. Entonces, tenemos referentes que vienen en este caso pues del cine, ¿no? Pero que también estaban, ¿no? En viviendas unifamiliares, eso sí, ¿no? Y se llama, como no lo habíamos visto, tal vez Funabashi, ¿no? Pero no lo habíamos visto como cambiado de escala y llevado a colectivo. No muchas, pero bueno, te podría decir que hace mucho vimos la serie Architect, que nos pareció muy parecido a muchas reflexiones esas que tenemos, ¿no? Las que tenemos sobre habitar los parkings o pensar los parkings, pero un poco más positiva, ¿eh? ¿Cómo hacer un parking para que se pueda Nosotros en realidad, siguiente en el futuro? más que habitar los parkings que hay, pensamos los parkings que hacemos para que en un futuro se puedan habitar. Bueno, cualquier Hitchcock, no sé, es que soy un amante del cine clásico, me tendría que ir a Oz, ¿no? Offers también, ¿no? Max Ophuls también. Pues, no sé. Yo creo que más que películas, Samantha se fija en la manera de mirar de cada director, ¿no? Y son... O sea, Ophuls miraba a través de un espacio, a través de otro, y son cuestiones que luego en muchos proyectos la idea de la porosidad, de que un espacio puede ser atravesable por la mirada, que luego también por el aire, que también a lo mejor la circulación o no, ¿no? Pero son cuestiones que sí que son... O sea, aparecen en el cine y claramente acaban siendo referentes claros de lo que hacemos, ¿no? Diría que el cine, tenemos más imágenes de cine, ¿no? Grabadas en la retina que nos remueven o que reverberan más en nuestros proyectos tal vez que de arquitecturas, que te pudiéramos decir el nombre de una casa, ¿no? Más del cine, ¿no? O sea, te diré varias, pero muchas veces es... La pregunta no es si se puede, sino qué hay que hacer para que se pueda, ¿no? Es decir, o sea, cuando nunca estamos ahí, esto se puede o no se puede, sino o con un colaborador o con alguien, no, esto tiene que ser así. ¿Qué hay que cambiar de lo que tenemos sobre la mesa para que sea posible? Es decir, no ponemos en crisis que se pueda hacer lo que queremos, el objetivo que tenemos, ponemos en crisis el escenario que tenemos sobre la mesa, ¿no? Y esto va muy ligado con Marina Garcés, ¿no? Que tiene filósofa catalana, hija de Jordi Garcés, el arquitecto, y que hizo una tesis doctoral, ¿no? Que se llamaba, ¿no? Las prisiones de lo posible, ¿no? Y que de alguna manera te explicaba que nosotros somos los carceleros de lo que creemos que es posible, ¿no? Y que de verdad nosotros somos los que dibujamos esa prisión, que es el marco en el que nos encontramos, y somos los que creemos que lo que es posible es esto, ¿no? Y que todo lo que esté fuera, y vigilamos mucho de no salirnos de ahí, vaya a ser que nuestro mundo pierda consistencia, ¿no? Entonces ella te anima a buscar el imposible, ¿no? Entonces el imposible significa cambiar el marco. Entonces mucho de nuestro trabajo siempre tiene que ver con cambiar el marco, con intentar darle la vuelta al marco para que aquello que no era posible se vuelva posible. O sea, cuando yo le digo a la gente qué tengo que cambiar, es cómo tengo que girar el marco para que esto que ahora mismo no es posible porque lo estamos mirando desde aquí, cuando lo giramos sea lo más obvio. Y esto pasa. Y esto es lo que seguramente aprendimos con el punto de formación, ¿no? El no tener miedo a esos imposibles. O sea, el imposible está ahí. O sea, si tú has podido pensar en ello, quiere decir que es posible llegar a tenerlo. Y entonces el tema es, bueno, ¿qué leches ha de cambiar? A lo mejor ha de cambiar la industria, ha de cambiar los fabricantes. Esto en lugar de hacerlo de arriba abajo, hay que hacerlo de abajo para arriba. Bueno, entonces, una vez cambias la pregunta, te salen respuestas muy insospechadas, que muchas no son soluciones, pero te ayudan a entender el camino para girar ese marco y que aquello sea factible. ¿No? No sé. Es esa chillera con la que vamos a acabar la conferencia, ¿no? Siempre nunca diferente, pero nunca siempre igual, ¿no? Todos nuestros proyectos tienen como sí,
con esta idea de Chile. O sea, luego también otra, no sé si es una frase, pero sí que esta idea, ¿no? Que había un gag de Mota, ¿no? Que hablaba de que para conquistar Portugal había que irse a la frontera y coger la piedra que marca el límite y moverla 10 centímetros cada día, y en 50 años habríamos llegado a Lisboa y habríamos conquistado Portugal, ¿no? Para nosotros cada proyecto es esto, es decir, lo movemos un poquito más, ¿no? Y cuando llevas ya 5 o 10 has hecho un gran cambio, ¿no? O sea, no buscamos cambiarlo todo de la noche a la mañana, sino que cada proyecto sea un pequeño cambio, y donde hacer atrios era muy complicado, ahora es una opción más y no pasa nada, ya sabemos cómo funcionan, cómo hacer que sean beneficiosos, que sea más barato, que no sé qué, ya entendemos. ¿Cómo convencer a la administración? ¿Cómo argumentarlo para que...? Bueno, una vez lo haces es muy fácil porque les llevas a verlo y lo perciben, ¿no? Y es como indiscutible y bueno. Es un trabajo de fondo, ¿no? Bueno, tiene que ver con... Yo creo que hay una frase muy bonita, ¿no? Que es que cualquier problema tiene una solución técnica y una psicológica. Y muchas veces la más eficaz es la psicológica que la técnica, ¿no? O sea, muchas veces nos obsesionamos a querer resolver las cuestiones con una solución técnica, cuando la solución psicológica es la más eficaz y con la administración funciona mucho más la solución psicológica que la técnica. O sea, no les vas a convencer por una cuestión técnica, pero sí que con una psicológica es mucho más fácil. Nos sufrimos cada día porque recibimos mails cada día pidiéndonos información de estudiantes, de TTCs, de investigaciones, de investigadores, de todo el mundo. Eso es así porque pues eso, cada día tenemos solicitudes, ¿no? Por explicar, entrevistas, ¿no? o información de los proyectos, porque no publicamos mucho tampoco las cosas. No publicamos mucho. Medimos mucho o controlamos mucho la información. Bueno, todo lo que podemos, que es muy difícil decir esto, ¿no? Y bueno, también como estamos en la universidad sí nos damos cuenta, ¿no? También tenemos mucho la sensación de que durará lo que durará y que no... Que la arquitectura en esto es muy injusta, ¿no? Muy bueno, no sé, es lo que es, ¿no? Que pasa el tiempo, que pasan las cosas. O sea, hay un momento en el que estamos alineados con el momento y tenemos la oportunidad de dar respuesta a eso, ¿no? Yo la verdad es que siempre, cada vez que hagamos un proyecto, tengo la sensación de que será el último. Esto no lo vamos a volver a hacer. Luego, a veces, pues conseguimos volver a... Pero sí que la sensación de que no van a ser muchos. O sea, esto sí que vivo constantemente con esta sensación de que... No nos volvemos ahora estamos haciendo 2 que pueden estar bien y no sé si haremos otro más. No sé, o sea, no... Vamos partido a partido. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Es que tampoco una proyección de futuro, no tenemos como una ambición... ¿no? En el sentido de, ¿no? Pues no, queremos a tal fecha, nos gustaría, no, o sea, nos interesan los proyectos y puede hacer lo que en cada momento. Si nosotros, si solo tuviéramos siempre un encargo sobre la mesa, seríamos muy felices solo haciendo ese, ¿no? Pues es que no va así, o sea, va de otra manera, a veces se para, a veces no, no sé qué, tira adelante, entonces tienes como que trabajar con el overbooking, ¿no? O sea, siempre tienes que coger más de lo que vas a ser capaz porque en la mitad de las cosas fallan, ¿no? Entonces, bueno, o sea, al final te obliga a no tener una estabilidad clara. Pero sí que, o sea, creo que ha habido un momento en el que se han alineado nuestras preocupaciones con las del momento y hemos tenido la suerte de estar en un contexto que nos ha permitido construir un poco lo que tocaba, pero creemos que no creemos que vaya a durar mucho tiempo, la verdad.